Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos dos. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Buenas noches, bienvenidos a este espacio de entrevista de Matices. Saúl, ¿qué tal? Muy bien, Karen. Bueno, nosotros iniciamos con este espacio de discusión y análisis y tenemos que mencionar algunos elementos importantes en el contexto de la entrevista que tendremos ahora. Este 15 de julio ha terminado el periodo de 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. La semana pasada la Sala publicó una de sus últimas sentencias y es que declaró que el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos es constitucional, es decir, es legal que se establezca que un partido político que no logró 50,000 votos en las elecciones legislativas sea cancelado. Así es, hay que recordar que en las elecciones legislativas del 2015, Cambio Democrático, el partido que pretende llevar a Nayib Bukele como candidato presidencial para las presidenciales de 2019, no alcanzó este umbral, por lo que en ese momento debió haber sido cancelado según lo establece la Ley de Partidos Políticos en su artículo 47. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral decidió no aplicar dicho artículo. Desde entonces se presentó una demanda a la Corte Suprema de Justicia para estudiar este caso. Ahora que los magistrados de la Sala de lo Constitucional han resuelto, mandan al Tribunal Supremo a decidir sobre la cancelación o no de ese partido político. Es importante decir, Saúl, que si el CD, si Cambio Democrático es cancelado, Nayib Bukele perdería al partido político que había aceptado llevarlo a la competencia por las elecciones presidenciales del próximo año. Así, la sentencia, tenemos que decir, es polémica por el contexto temporal y político en el que ocurre. Nuestro invitado de hoy ya ha dicho en otros espacios de entrevista que los partidos de derecha se ven beneficiados con esta decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y bueno, sin más, damos la bienvenida a nuestra mesa a Rubén Zamora, político salvadoreño, diplomático, académico, y también tenemos que decir que fue fundador de Cambio Democrático, aunque no es miembro más de ese partido. Gracias, Rubén, por aceptar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, es un placer, un gusto estar aquí y una obligación ciudadana además. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este programa. ¿Puedo empezar antes de una pregunta? Para nosotros. Sí. Es que quiero hacerle una corrección a lo que han planteado. O sea, cuando la ley lo que dice en el país es que hay 2 causales para, en el caso de los partidos. Una para cancelarlo y otra para no poderlo cancelar. La ley dice, las causales para poder cancelar un partido son 1, 2, 3. Son de que si el partido ha hecho barbaridades, por ejemplo, fraude electoral. Pero una de ellas, la que se usa, es si el partido no alcanza los 50,000 votos en una elección de diputados, no en cualquier otra, en la de diputados, solo esa cuenta. Pero después viene un inciso del artículo, que es lo que ustedes no dicen, que dice, no importando por ningún medio podrá cancelarse un partido que tenga un diputado. Eso es la ley. Entonces, tenemos una ley en la que 50,000 votos son necesarios y
tener un diputado. Ah, bueno, pero refiriéndonos a la situación de Cambio Democrático en 2015. No de cambio. Eso hay que hacer la aclaración porque aquí tenemos dos elecciones de por medio. Una, la que fueron de diputados del 2015 y la de ahora. En la aquella... En 2015 no alcanzaron un diputado. Cambio Democrático no sacó 50,000 votos ni sacó diputado. De hecho, entonces, sacó lógicamente 19,000 votos. tendría que haber sido cancelado. El tribunal en ese momento hizo decir que el artículo ese no se podía aplicar, era inaplicable. Esa es una facultad de todo tribunal y adujo por qué no era. Ahora la sala ha dicho, mire, eso no es que sea inaplicable, es aplicable porque es válido hacer restricciones a los partidos. Ahora, en este momento, Cambio Democrático es absolutamente legal, porque no pueden iniciar un proceso de cancelación en contra de la ley porque tiene un diputado. Claro, es importante tener esos elementos. Dos elecciones. Entender eso. Correcto. ¿Por qué? Porque la campaña de la derecha, y aquí sí ya en lo político, ha ocupado esta resolución de la sala que dice que el artículo es constitucional, y yo estoy de acuerdo completamente con la sala en esto. Dice que eso lleva a la cancelación de Cambio Democrático. Totalmente falso. Doctor, totalmente falso. Queremos agradecerle la precisión, creemos que es muy oportuna y también como una introducción a la entrevista, en donde por supuesto tenemos aspectos para ir entrando al detalle sobre esa resolución de la sala. Un punto que usted ya comenzaba a adelantar es el criterio político de cómo leer la resolución de la sala de lo constitucional. Incluso gente dentro del CD como el Tribunal Supremo Electoral reprochan que esta resolución llegue 3 años después de cuando tuvo que haber sido expuesta. ¿Usted qué interpretación hace del momento en el cual es emitida, sabiendo que estos magistrados salen este día? Mire, en este caso yo creo que hay que decir claro cuál es el análisis jurídico de una sentencia de la sala, que es lo que más importante, porque ellos es defendiendo la Constitución que dicen las cosas. Y la sala dice dos cosas muy claras. Uno dice, mire, que hayan restricciones a los partidos políticos no es en contra de la Constitución. Lo único que yo les veo mal en su argumentación es que pasan como 10 páginas haciéndolo eso, demostrando que no es la democracia, que es el pluralismo y cosas de esas, y no dicen lo evidente que hay que decir, que la Constitución, en esos dos casos completos, de señalar que es fundamental el derecho del ciudadano, formar parte o hacer partidos políticos, por un lado, y por otro, optar a cargos públicos, que son los que tienen que ver con esto. En los dos casos, la Constitución expresamente dice, de acuerdo a la ley secundaria. O sea, dice, tiene usted el derecho, pero este derecho va a ser regido, va a ser juzgado, va a ser, dijéramos, se le va a dar forma por la ley secundaria. Por lo tanto, si la ley secundaria dice que un partido, para crearse esto y esto, y para quitarlo esto y esto y esto, está totalmente dentro de la Constitución. Para mí ese es el artículo la razón más importante, y no sé por qué la sala no llegó a decir eso y pasó 20 páginas, incluso con unos párrafos que yo no puedo entenderlos. Honestamente se los digo, lo he leído con la mejor buena voluntad porque estoy de acuerdo con ellos. Lo del pluralismo y todo eso yo estoy de acuerdo. Bien, pero hablemos, el punto es ese. Hablemos de la pero lectura. Eso es lo jurídico. Hablemos de la lectura política. La lectura política es una lectura política porque se da en condiciones extremadamente políticas. Allí es donde yo sí creo que a la sala hay que señalarle que está cometiendo algo que no es bueno, dijéramos. ¿Por qué? Porque la demanda se planteó hace 2 años y medio, casi 3 años ya, y no resolvió nada, cuando era tan fácil resolverlo, diciendo, mire, la Constitución dice esto, no hay problema, ya. Espera hasta ahora, y cuando ya se ha convertido en un problema político real, en el mundo real, que es que la derecha quiere que Nayib no pueda llegar a la campaña electoral. Pero precisamente esas condiciones no obligaban a que la Sala de lo Constitucional tuviera que emitir un fallo muy puntual respecto a la vigencia del CD, teniendo en cuenta eso. No, ya hay precedente de la Sala. En la elección presidencial
pasada, recuérdese la candidatura del señor Saca. Claramente es una candidatura que, en mi interpretación de la ley de aquella época, no podía hacerla. Tenía que esperar 2 periodos. Hoy tengo otra opinión y lo quiero decir claramente, después de estudiar mucho más el tema. Pero la sala tenía la misma opinión que yo tenía antes. ¿Y qué es lo que hizo la sala? Se guardó la opinión y hasta después de la elección, cuando ya de nada servía, se dijo la candidatura del señor Saca era inconstitucional. Pero ¿no le parece que son esto casos... vale para el futuro. ¿Por qué no hace lo mismo en este caso? De decir, si lo quería decir ahora, antes de terminar, decir, mire, está esto, pero esto solo es válido para el futuro. De alguna manera trata de decir. Pero ¿no le parece que son casos diferentes, perdón? Porque en el caso de Nayib Bukele todavía no estaba inscrito como candidato presidencial de Cambio Democrático. No, es que el caso de que él no podía ser candidato no se le puede aplicar, es porque Saca había sido presidente de la República y no era el periodo inmediatamente anterior en el que estaba. O sea, yo lo que voy es al punto de señalarle que la sala guarda una resolución. ¿Por qué razón? Yo se lo pregunté a Abel Arminio, pues lo voy a decir aquí en privado. Y bueno, pero ¿por qué no sacan esa resolución si eso es evidentemente inconstitucional? Me parecía a mí. Entonces él me dijo, mira, ya es muy tarde porque habría que cambiar muchas cosas en la campaña y en el arreglo de la elección y mejor no lo podemos hacer. Habla de la elección de Saca. De la elección de la siguiente elección, no a la de Saca, sino a la siguiente cuando 2014. no ganó. De la elección 2014. Exacto. Pero, es decir, ¿en qué momento de la campaña se lo preguntó? Insisto en esto y Se Marco, lo pregunté entendiendo... durante la campaña. Entendiendo los matices, justamente a eso iba, porque ahí estamos hablando de un periodo en el que la campaña presidencial ya había iniciado y Antonio Saca ya estaba compitiendo. Y en este caso, vaya, la resolución, después de leerla, nunca menciona a Nayib Bukele, no menciona Cambio Democrático, salvo al final cuando dice hay que decidir. Es decir, la campaña ni siquiera ha empezado, ¿Cómo podría no? decirse. Perdóneme, estamos hablando de política, no de ley, ahorita. No de plazos formales. La campaña está ya y tiene ya meses de estar en este país. Este país nos han metido en una campaña no cuando la ley dice, sino desde antes. Y en parte es por el cambio que hicieron en la ley de partidos. Si hay primarias, y hoy se obliga a los partidos, y eso es muy bueno, la campaña empieza desde antes. Y eso es lo que tenemos, estamos en campaña. Doctor, usted dio una declaración recientemente, dijo que el fallo de la sala llega en un momento en el que existe una campaña de la derecha para impedir que Bukele pueda participar en las elecciones. Al leer esto, usted dice, bueno, ya estamos en un contexto de la campaña, pero ¿qué argumento tiene usted para poder respaldar una sentencia de este tipo? El argumento que tengo es que leo todos los periódicos, veo que sale un periódico de los de más difusión en nuestro país el día de la cuestión y dice, Sala de lo Constitucional ordena cancelar al Partido Cambio Democrático, cuando la sala en su parte final de su resolución dice, es del conocimiento público que actualmente el partido político se dé cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa, situación sobre la cual esta sala, o sea, considera que será el Tribunal Supremo Electoral quien adopte las decisiones pertinentes. ¿Y cuál es la decisión pertinente? En base a la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que ningún partido que tiene un diputado puede ser cancelado por ninguna razón, dice la ley. O sea que le está diciendo a la sala, no a la sala, le está diciendo al Tribunal Supremo Electoral, miren, no me vayan a cancelar a este muchacho. ¿Por qué lo saca al final esto? ¿Por qué? Porque ellos saben que ya no es aplicable, no lo pueden cancelar. ¿Usted cree que hay una intención de generar simplemente incertidumbre en un momento en el cual es necesario tener certeza si se deba competir en la elección? El problema, y yo creo que ahí es donde podríamos hablar a favor de la sala, es que en el caso del presunto candidato, o no del candidato real, que era pues y que perdió, ¿verdad? En la elección pasada, la sala podía pasarlo para después. El problema es que ahora, antes de que salgan las elecciones, terminan mañana. Mañana termina su periodo, mañana a las 12 de la noche, termina su periodo. Entonces, o lo sacaban ahora,
¿Por qué se esperaron tanto? Ese es el problema, que es el mismo problema que hay con lo del CITRAM. Acuérdese la resolución del CITRAM. Tenía 2 años y medio de estar allí, un caso de un contrato que hizo el gobierno absolutamente inconstitucional, violando claramente la Constitución, y eso cualquiera lo puede saber. ¿Qué es lo que hacen? No resuelven el caso, pero como ya los habían recusado, antes de irse, de firmar la recusación, dicen medida cautelar, todo el mundo que tenga carro puede entrar al CITRAM. No, pues esas cosas son las cosas feas de esta sala, pero en una evaluación global tenemos que decir no solo lo feo, tenemos que decir lo bueno y lo malo. Bien, tenemos que hacer una pausa. Esta noche estamos conversando con Rubén Zamora, político, diplomático y académico salvadoreño. Ya regresamos para continuar hablando sobre las últimas decisiones de la Sala de lo Constitucional, pero también queremos conversar sobre la alianza entre Cambio Democrático y Nayib Bukele. Ya volvemos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Continuamos nuestra conversación con Rubén Zamora. Queremos hablar también sobre la alianza Cambio Democrático Nayib Bukele. Usted, en su calidad de fundador de Cambio Democrático, se ha preguntado, de hecho, en público varias veces sobre el proyecto y el programa de Nayib Bukele, porque ha dicho que es sobre esa base justamente que debería construirse una alianza entre estas fuerzas. Nayib Bukele y su partido de Formación Nuevas Ideas y Cambio Democrático. De lo contrario, ha dicho, CD se convertiría solo en un partido taxi. ¿Cuestiona usted a la dirección del CD por los tiempos en los que fue construida esta alianza sin tomar en cuenta estos aspectos fundamentales del programa? Bueno, mire, en primer lugar, perdónenme, pero creo que cometí un error de nombres en mi anterior intervención, porque dije que quien me había dicho lo de esperarse hasta después fue Belarmino, que es mi buen amigo también, pero no, fue Florentín. Lo que pasa es que como los dos son magistrados y los dos han sido presidentes, uno se equivoca. Pero en fin, lo dejo que quede claro pues para que no le vayan a decir nada. Bueno, vamos a su pregunta. Mire, déjeme ver cómo veo yo el problema. Cuando a mí me dijeron o cuando empecé a oír los rumores de que iban a llevar a Nayib, ¿verdad? Yo dije, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Me parecía a mí una cosa bastante incongruente. Honestamente se lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué le parece incongruente? Porque me parece que de Cambio Democrático, si se metía con Nayib, se lo iban a tragar primero. ¿Y se lo iban a tragar para qué? Nayib es un político que tiene un carácter bastante desarrollado de populismo. A mí los populismos no me parecen como la forma que el país necesita para ser gobernado. O sea, por esa razón simplemente. Bueno, entonces, dicho eso, esa fue mi primera reacción. Ahora, ¿cómo pienso yo? Mire, primero, el país para ser gobernado necesita coaliciones o alianzas. Vamos a decir que valen lo mismo. ¿Por qué? Porque el electorado, que es el que manda,
una, otra y otra y otra vez, ya como más de 20 veces, le dice a los partidos políticos, a ninguno le quiero dejar la mayoría de gobernar. Esa es la primera lección que nos dejan todos los eventos electorales. Por mucho que uno suba y que el otro baje o que todos bajen, siempre quedan que nadie saca mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario que participen varios para gobernarme. Creo yo que es una especie de como de seguro de vida que el país, dado la poca legitimidad que tiene los partidos. Bueno, si eso es así, partamos de ese punto de vista. Ahora, ¿qué son las coaliciones o alianzas? Hay de dos tipos. La alianza que uno hace del día a día, que eso es típico de las asambleas legislativas, se alían para sacar mayoría en los votos. Esa es una. Esa es la que se ha practicado en todas partes y los partidos aquí la llevan hasta las elecciones. Hay coaliciones para diputados por aquí, por allá y para alcaldes no se diga. Bueno, esa es una forma. ¿Cuál es el problema de esa alianza? De que entonces, ¿cuál es el instrumento de qué? Para que haya una alianza tiene que haber intereses de los dos que se conjugan. Que el interés entonces es, te doy tanto de dinero, te doy tales prebendas, te doy tales puestos si me das el voto. Esa es la historia nuestra, desgraciadamente, desde hace muchos años. Esa es lo que podríamos decir las alianzas que a los partidos políticos, entre otras cosas, los ha ido hundiendo en términos de la legitimidad frente al pueblo. ¿Por qué? Porque la gente sabe que son vendidos. Permítame interrumpirlo ahí, doctor. Hasta ahí va una cosa. Sí. Me falta la otra, pero usted diga. Expóngamela muy brevemente porque tengo una pregunta respecto a la alianza muy puntual sobre lo que está diciendo. Entonces, la otra alianza es la alianza que sí, a mi juicio, tiene sentido, que es la alianza para gobernar, es decir, para darle gusto a la gente, al votante. Pero eso implica que la alianza esté basada en un programa de qué cosas voy a hacer con el gobierno. Si vamos a ser los representantes del pueblo, tengo primero que ir a decirle al pueblo, mire, lo quiero representar a usted para hacer esto, 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 y no hacer esto, esto y esto. Ese es el otro tipo de alianza. Por eso entonces yo le he dado mi opinión. Muy bien. Usted pregunta. Excelente. Puntualmente con la alianza de Cambio Democrático y Bukele, que es una alianza, digamos, retomando esta explicación que usted ha dado de contexto, una alianza para gobernar, Juan José Martel es de la idea que esta es una alianza de carácter electoral, lo dijo en este programa, en Focus. Y dijo, en una alianza electoral no es necesario que haya una coincidencia de carácter ideológica. Esas fueron sus palabras en este programa. Incluso, él citó el caso de la Unión Nacional Opositora, cuando hubo una confluencia de socialistas, socialdemócratas, comunistas. Dice esto. Yo le pregunto, ¿usted es del mismo pensar? ¿Usted cree que para llegar a Bukele podíamos prescindir de poder tener claridad de cuál es la ideología del núcleo de principios y valores que orientan un programa de Nayib Bukele? Mire, primero hagamos distinciones. Una alianza programática significa una cosa muy concreta. ¿Qué voy a hacer en el gobierno? ¿Qué leyes me propongo? Una ley de aguas para privatizar, porque solo la empresa privada puede hacerlo. Retomo el término de Martel. Él habló de una alianza electoral. Electoral. Eso tiene que pasar por lo electoral, pero una alianza electoral para 5 años de gobierno que se termine el día de las elecciones es un insulto al pueblo. Honestamente se lo digo. ¿Por qué? Porque significa que yo voy a hacer para ganar nada más la presidencia. ¿Usted interpreta así las palabras de Martel? No la interpreto porque inmediatamente él dice, no necesariamente tiene que ser de la misma ideología. Hasta ahí sí lo acompaño. Las ideologías en una alianza no necesariamente tienen que ser iguales, porque si son iguales, ¿y para qué diantres están separados? Tendrían que actuar igual siempre. Tienen que haber, hay diferencias ideológicas aquí en Europa, por ejemplo en Alemania, cuando el pueblo no le da la mayoría a ninguno, ¿qué es lo que hacen? Pues que los dos partidos más grandes, los socialistas y los demócratas cristianos, que tienen ideologías diferentes, se juntan y pasan a veces 2 meses después de la elección arreglando qué es lo que pueden presentarle al pueblo y qué es lo que no pueden presentarle al pueblo. Hasta hoy. Eso se da allá en la realidad. Por eso es que hablamos de un planteamiento. En el caso concreto
¿ya? Yo lo que he platicado con ellos, porque le digo, fui a platicar con ellos por mis preocupaciones respecto a esto. ¿Con ellos con Cambio Democrático? Con Cambio Democrático. ¿Con Juan José Martel? Con la dirección de Cambio Democrático, a donde estaba Juan, que es el secretario general, por supuesto. Yo tenía mis preocupaciones, quería expresárselas, decirle, y allí precisamente discutimos esto. ¿Y qué tipo de alianza ve? ¿Ve una alianza programática o ve una alianza más por interés de votos, con lo que se ha configurado hasta ahora? La alianza está ahorita igual que Nuevas Ideas, que dicen nuevas ideas, pero nadie sabe cuáles son sus ideas. Bueno, han hablado de alianza, pero yo estoy esperando cuándo van a firmarla. Si la firman para la elección y lo que se reparten es el dinero que les va a dar el Estado, la deuda política y todas esas cosas, perdónenme, yo eso no lo puedo aceptar nunca, porque esa es la alianza que termina el día de las elecciones. Me quedé con una declaración de usted hace unos minutos, cuando usted dice, sí, precisamente no tiene que ser una alianza donde hayan coincidencias ideológicas. No, donde no tengan la misma ideología. De acuerdo. Y habló del caso europeo. Muy bien. Para poder plantear un programa común entre fuerzas diferentes. Sí, claro. Ahora, pero esto, construir propuesta de programa de gobernar un país, pasa por la concepción de un criterio de ideología, de cómo entendés vos esa sociedad y qué tipo de política pública crees que es la más correcta para eso. Cuando Juan José Martel nos dice esto, entendemos que él está dando por asumido que la visión de Bukele realmente coincide con el diagnóstico del problema y la respuesta del problema del país que tenemos. No sé, yo no puedo juzgar qué es lo que dijo, ni usted lo puede juzgar, pero sí le pregunto su opinión respecto a esto, porque me parece muy relevante que usted... Que yo voy a hablar, y por eso yo no digo mala, buena ahorita, porque yo estoy esperando que salga el papel de ellos. Me han dicho que va a haber un documento escrito, firmado, y les dije yo, ¿y va a ser público o no? Porque si no es público, no vale. Ya, el día en que salga, vamos a ver. Si lo único que dicen es un saludo a la bandera, ¿verdad? Que vamos a respetar la democracia, hacer el bien por el pueblo y todo eso, y por eso nos aliamos, perdónenme ese cuento, lléveselo a otra parte. Pero si sale una cosa programática, aunque sea un programa mínimo, no pueden hacer todo el programa ahorita en un par de meses, ya tienen que hacerlo ya, pues, antes de que termine la primera semana del próximo mes. Entonces, allí entonces podemos juzgar y decir, hombre, ¿vale la pena esta alianza? ¿Pueden responder ante el pueblo o no? Y yo creo que, mire, quisiera que eso fuera así, se lo digo francamente, ¿por qué? Porque tenemos que superar el tipo de alianza puramente táctica de la Asamblea. Le hace demasiado daño a la vida política del país y le baja a nivel esa vendedera de votos por las leyes. En el escenario de que Nayib Bukele no pueda continuar su carrera con Cambio Democrático y decida por un tema táctico unirse a Gana, ¿usted cómo ve una posible alianza Cambio Democrático, Gana, para llevar la candidatura de Nayib Bukele? Ahí lo veo un poco más difícil, ¿ya? Porque para mí sí hay una diferencia. Una alianza con gente de la derecha, yo pensaría 100 veces antes. Solo ante un desastre nacional, una guerra, una cosa así, puedo yo concebir frentes nacionales. Pero no estamos en eso, estamos para qué es lo que vamos a hacer con el gobierno. Y sobre todo, cómo vamos a enfrentar los problemas tan críticos que tiene la sociedad salvadoreña: seguridad, fiscalidad, pensiones, educación, ¿verdad? Y allí no tenemos mucha coincidencia con el pensamiento de derecha. Entonces eso es muy difícil, ¿verdad? Allí yo, como le digo, yo empezaría a tener mis problemas. El señor Bukele ha dado una declaración diciendo que él se siente más cercano al pensamiento de Cambio Democrático. Bueno, hay que ver si lo demuestra cuando nos vengan el planteamiento. Y allí sí vamos a tener que dar un juicio. No podemos negar que al menos hace un mes, Bukele seguía liderando encuestas de opinión pública respecto a las simpatías del electorado para ser el próximo presidente. Y en caso que eso se mantenga y que se logre concretar esa alianza y que todo fluya, CD sería, digamos, ese partido ancla que le da sustento a esa candidatura. De hecho, Juan José Martel dice, en esta alianza el CD aporta valor cualitativo de programa. Yo le pregunto a usted de una manera bastante autocrítica, de un partido que fundó,
¿Cree que el CD cuenta en este momento con la capacidad de técnicos y la capacidad de análisis para poder llevar a cabo un programa de gobierno para los problemas que el país requiere ahorita y que apoya a Bukele a gobernar? Mire, yo sí creo que, por lo menos hasta donde puedo yo platicar con ellos, que tienen claro algunas de las cosas fundamentales que hay que hacer. Por eso yo hablo de programa mínimo. A nadie le podemos pedir que haga el programa de toda la campaña, para toda la campaña presidencial en 3 semanas. Pero sí algo que diferencie el hecho de que Bukele como candidato y Cambio Democrático como el partido que lo lleva y pone la candidatura, que estos se están comprometiendo con el pueblo, con cosas concretas y reales. Quiero ver claro el problema del agua. Quiero ver claro al menos parte del problema de la fiscalidad. Esas son las cosas que nos interesan. Ahora, si va a ser, en vez de 3.000, va a ser 200 o 3.000 niños haciendo fútbol, va a subirlo a 200.000, hombre, está bien pues que lo haga, pero eso no es programa mínimo. Esa es una medida que se puede tomar, que si vamos a hacer más parques, fantástico, pero eso no es lo que va a cambiar este país. Ya, entonces ahí es donde viene la calidad y ahí es donde sí tenemos que ver en serio estas cosas. Mire, aquí ¿qué es lo que pasa con los programas de gobierno? Que los editan, mandan a hacer una edición de unos 3.000 o 4.000 ejemplares y son unos mamotretos así que nadie lo lee, excepto algunos periodistas para poder puyar, mire lo que le falta aquí o le falta allá a los... Claro, o para poder decirle eso. Yo preferiría que me digan, mire, me meto a 5 cosas, aquí va a haber un acuerdo nacional y nos vamos a jugar el gobierno por un acuerdo nacional con sociedad civil y con todos los partidos, ¿verdad? Y cosas de ese tipo que le digan, vaya pues hombre, como que me da un poquito de esperanza en medio de este valle de lágrimas en que vivo en El Salvador. Bien. Bueno, tenemos que cortar aquí. Ha dejado planteados ya varios retos, sobre todo para el desarrollo de la alianza, si es que se mantiene, entre Cambio Democrático y Nayib Bukele. Muchísimas gracias al doctor Rubén Zamora por habernos acompañado esta noche. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad no solo de tener una comunicación con el pueblo, sino también de tratar de aclarar mis propias ideas y enriquecerlas con lo que ustedes dicen. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa aquí, pero todavía tenemos más contenidos en Focos. Ya volvemos.